Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Aquarios 4K, nuevo vídeo, y hoy le toca a este montaje. Por fin vamos a desvelar todo de este montaje. Proyecto Low, ya sabéis, es un proyecto de un acuario que consta de 50 por 50 por 50 centímetros, ¿vale? Un cubo perfecto de 50 centímetros con filtración que va a ser zoom, acuario dulce con zoom. Todo esto lo iremos viendo a lo largo de este vídeo, todo el montaje in situ. Vais a ver los materiales que vamos a utilizar para el hardscape, vais a ver un poquito todo así a gran escala de este super montaje. Vamos a dejar el hardscape listo, vamos a dejar todo preparado para el plantado que será en el próximo capítulo. Vamos a ver todo lo que vamos a poner en zoom, todo esto lo vamos a desvelar en riguroso directo en el vídeo de hoy. Así que quedaros con nosotros, poneros cómodos porque esto comienza ya. Primeros pasos in situ. Bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar la urna. Ya sabéis que estuvimos poniéndole vaselina en todas las juntas para evitar que se resecase y luego tuviésemos problemas de despegado. Una vez que lo tengamos limpio todo, lo movemos a su sitio definitivo, que va a ser justo aquí, donde están todas estas raicitas que vamos a utilizar para el montaje, y así no lo tenemos al lado de la ventana, que no me gustaba donde estaba, ¿vale? Entonces, vamos ya a limpiar, lo dejo limpito y movemos todo a su sitio. Bueno, ya lo hemos movido, la verdad es que ahora se nos queda aquí bastante más espacio, incluso para poner aquí una estantería o yo qué sé, algo, una mega planta que vaya hasta el techo aprovechando ese enchufe, le ponemos una lámpara, no lo sé. El tema, el acuario, ya lo hemos movido, está limpito, ahora toca empezar con el hardscape, que va a ser, bueno, no va a ser muy simple, nos vamos a tener que complicar un poquito con una mega raíz que tenemos, que ahora os enseñaremos. Básicamente, a grandes rasgos, mucha roca volcánica por abajo de la que emerja una gran raíz, ¿vale? Con muchas ramificaciones. ¿Y la raíz cuál va a ser? Mirad. Pues mirad la raíz que nos trajimos de Aquastore, ¿vale? Tengo esta pantalla puesta. En cuanto tenga un poquito más encaminado todo, le ponemos ya la Twinstar. De hecho, voy a ponerle ya la Chihiros, perdón. El tema está, la raíz de dónde nos la trajimos, de Aquastore. Ya sabéis que Aquastore es un proveedor a nivel europeo y español de todo el tema de maderas, troncos, rocas y raíces, y es una pasada todo lo que tienen allí. Estuvimos allí seleccionándola, la compramos, nos la trajimos, y esta va a ser nuestro pilar, ¿vale? A raíz de esta raíz, pues obviamente van a salir muchas más ramificaciones que le tenemos que añadir utilizando la técnica del superglue y una amalgama que tienen ellos, que es una maravilla. Ahora os enseñaremos aquí un pequeño corto de cómo vamos añadiendo raícitas, que mirad, esto es un kit que también venden ellos, ¿veis? Con ramificaciones pues ya un poquito más finas para darle esos detalles, y con estos detalles se nos va a quedar pues eso, una raíz espectacular. La verdad es que, oye, van aquí bien preparados. No venden a particulares, simplemente es a tiendas, pero muchas tiendas con las que trabajan ellos ya venden este tipo de elementos que nos vienen genial. Luego, una vez que tengamos por aquí todo el tema de las roquitas, vamos a hacer aquí una pequeña zona de playa, ¿vale? Con una arena, que todavía no sé cuál poner. Probablemente lo iniciemos con una arena de sílice y luego veáis cómo la cambiamos, la sustituimos por quizás una WIO, no lo sé, tengo que pensarlo. Señores de WIO, una arena para este acuario, pero ya. Y por la zona trasera, la roca volcánica nos va a hacer de separador, pues para plantar pequeñas plantitas. Y ya está, con un sustrato nutritivo que tenemos por aquí, que es el Trópica. Y todo esto lo iremos viendo en el vídeo de hoy. Así que me pongo ya a modificar esta raíz y os voy enseñando un poquito de esa técnica del superglue con la amalgama. ¡Vamos! Bueno, mirad. En un primer paso nos vamos a ayudar con una brida para sujetar y para fijar una raíz que mirad hasta dónde sube. Madre mía, qué pedazo de raíz, ¿vale? Entonces, con esta brida lo que pretendemos es pues afianzar todo bien, ¿vale? La apretamos bien y entonces, ahora ya que está bien prieta, la podemos sacar del acuario en la misma posición donde está ahora mismo y emplear pues materiales para fijar definitivamente ese tronco y que quede bien. Como veis, poco a poco vamos a ir abriendo esta flor de raíces para que quede mucho más bonito. Venga, vamos a seguir. Bueno, mirad cómo va cambiando la raíz. Ya hemos fijado todas estas, estamos añadiendo muchas pequeñas para que vayan cayendo ideas y efectos, pues eso, precisamente como de árbol, de raíz, no lo sé. El tema, para fijarlas, ¿cómo lo estoy haciendo? Muy fácil. Estoy utilizando un pegamento que eso es una maravilla lo rápido que pega, es instantáneo, pero de verdad, o sea, dejaros de superglue y marcas de estas raras, mirad el que estoy utilizando y mirad un ejemplo de cómo lo estoy haciendo, ¿eh? Bueno, mirad, este es el pegamento, ¿vale? También de la marca Riverest, que igual viene de Aquastore y es una maravilla, es instantáneo.
Cojo la raíz que quiero pegar, ¿vale? En este caso esta pequeñita. La fijo con una pequeña brida, ¿vale? Protejo el suelo o la mesa. Yo estoy trabajando en el suelo porque, no sé, trabajo siempre mejor en el suelo. Y entonces en el punto de unión que tocan madera con madera, este pegamento es tan potente y mi pulso es tan de cirujano que con echar una gotita ahí, justo en el punto de unión de la madera con la madera, en unos segundos esta madera está solidificada y pegada con la otra. Es una maravilla. Luego corto la brida, obviamente, y ya tendríamos la madera pegada. Si vemos que la unión no es muy fuerte entre el tronco entre los dos troncos, podemos poner un trocito de papel de cocina, de algodoncito, de filtro, de cigarro, de fumar, cualquier historia, ¿eh? Yo en este caso he metido un trocito de papel de cocina. Y ahora pues aplicaríamos pues por todo el papelito para que se impregne bien y nos cree ahí un pequeño espacio. Nada, con 3 gotitas es más que suficiente. Esperamos unos segundos, a veces incluso vais a ver que sale humo con este pegamento porque es súper potente, pero bueno, con cualquier otro pegamento lo podéis hacer, ¿vale? Y en el momento que esto ya se quede fijo y solidificado, cortamos la brida. Vamos a cortarla con unas tijeritas. La quitamos, como veis esto se queda fuerte de narices, esto ya no se mueve. Y vamos a aplicar, para disimular ese papel, vamos a aplicar esto que simula perfectamente el color de esta madera cuando lo mojemos, ya veréis. Esto hay que tener, aquí ya sí que tenéis que tener bastante pulso, ¿vale? Pero bueno, ahora el objetivo es echar un poquito de esa viruta por toda la zona y echarle, nada, unas gotitas de pegamento y se va a quedar súper disimulada esa unión. Mirad, vamos a ver si lo voy haciendo aquí para que lo veáis. Disculpad mi pulso, pero es así, ¿vale? Muy poquito, esto no... La otra vez que lo hice, eché mucho y me lo dijo Fernando, me dijo, oye, te has pasado un poquito de echarle, vale. Así un poquito para que se quede toda la junta bien disimulada de papel y ya está. Y esto así, le apretamos un poquito con el dedo. Y ahora con el pegamento, pues igual, 3 gotitas y esto además hace que se quede mucho más fuerte la unión. Como veis sale incluso humo. Me pasa el pegamento. Bueno, da igual. Y ya está, ya estaría nuestra junta disimulada. Esto cuando se moja se queda mucho, mucho más disimulado. Ahora porque estáis súper cerca, mirad mi uña, es súper fino. Y como veis, pues nada, así se nos queda más o menos la visual. Me he pasado de cianocrilato por algunos sitios. Vale, voy a quitar el papel, que supongo le habrá caído un poquito de pegamento. Y ya está. Retiramos así en exceso, si hubiese. Y esto se queda maravilloso. Lo podéis tocar, que se queda seco instantáneamente. Como veis, esto es cosa de segundos. Y se queda duro, que mirar. Puedo levantar la raíz con, con solo esa unión. Se me ha pegado el dedo. ¡Maldición! Vale, pues vamos a seguir. Bueno, y llegados a este punto, yo creo que me voy a plantar. Ya no voy a añadir más raíces, porque ahora tengo que jugar con la roca y a ver cuál es el efecto final que creamos. Aún así, para añadir raíces, luego siempre estaré a tiempo. De momento voy a poner la roca y a ver qué tal va quedando este tronquito. Luego pensar que va a ir todo lleno de helechos, que van a sobresalir, que van a crear pues sus propios macizos y van a disimular bastante todas esas raíces y lo va a hacer un poquito todo más natural. Mirar esa antena wifi que le he puesto, madre mía, eso llega a las nubes. Vale, pues vamos con la roca y vamos viendo cómo queda. Bueno, mirad, ahora estoy creando la muralla, ¿vale? La muralla, todo roca volcánica, la he ido pegando una con otra. Como veis, estas uniones han sido ya bastante más difíciles. Es muy porosa esta roca, absorbe o muy rápido el pegamento o no se queda bien fija, pero bueno, al final lo hemos podido pegar correctamente bien. Así que nada, un atolón totalmente estable y fijo. Ahora la raíz que va en la parte trasera y aquí ya una cama de sustrato y más roquitas volcánicas que van a ir saliendo, vamos a ver cómo van quedando. En mi cabeza está bien, está ordenado. Ya veremos luego en la realidad cómo queda. ¿Vale? Este es más o menos el objetivo. Ahora falta darle forma. Voy a añadir sustrato y voy calzando bien la raíz. Vale, ya tenemos el hardscape listo y os voy a comentar una serie de problemas que tenemos, aparte de cómo estáis viendo ahora mismo la Feed Room. Esto es así, reality puro. Además, la cama del perro aquí porque ha estado conmigo y se ha estado comiendo todas las raíces. En fin, esto es lo que no se cuenta de los montajes. Ahora me tocará limpiar. Pero bueno, ya lo tenemos listo. Mirad, si vamos subiendo así un poquito. No voy a subir más. Cositas, ¿vale? Cositas que me han pasado. Mirad, esta mañana cuando estaba con el montaje... Madre mía, tengo todo. Cuando estaba con el montaje, he abierto un saquito de estos, en concreto este que tengo aquí. Sí, muy bien. Yo me creía, había comprado sustrato.
nutritivo de la marca Trópica. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta de que esto es lo que se pone debajo del sustrato nutritivo. O lo que yo entendía que era el sustrato nutritivo. En fin, esto por no informarme. Mirad la textura que tiene, ¿vale? Esto es como, pues eso, es como tierrecita, como el Aquabasis de JBL, pues más o menos igual. Esto no es sustrato, ¿vale? Esto se pone debajo, es pues un compuesto orgánico de elementos que ayudan luego a las plantas a que tengan ahí nutrientes a tope. Me he dado cuenta de que no me valía y he dicho, agua. ¿Qué pasa? Que yo vivo en Albacete. Y Albacete, las tiendas que tenemos, ahora mismo especializadas hay dos, o que tengan acuarios hay dos, y rara vez tienen cosas así más específicas para este tipo de montajes. Total, le he escrito, en concreto la tienda se llama Mascotas del Mundo, el muchacho muy atento, muy amable, y me ha dicho, pues tengo esto, de B4F. Y yo, pues, nos tendrá que valer. Esto no es, o sea, no lo había visto nunca, ¿vale? La marca ahora se empieza a llevar el tema de los abonos y demás. Yo no había visto nunca esta marca, estoy investigando, me puede servir para un montaje low, me va a servir. He puesto una capita muy fina de este material abajo, después hemos utilizado esto, que mirad, es que este sustrato, a ver si queda por aquí. No es arcilla, es una mezcla silícea, ¿vale? De hecho, los componentes que tiene, pues es básicamente eso, 50% de sílice, tiene sí que es verdad muchos microelementos, entonces microelementos no vamos a añadir, únicamente abonaremos probablemente con potasio y poco más. Mirar todo lo que tiene: hierro, boro, potasio, magnesio, zinc, cobre, en fin, una serie de elementos que bueno, ahí lo tienen. Así que ya veremos qué tal se da este. En fin, yo me creía que íbamos a utilizar el de Trópica, será para otra vez. Esto me viene muy bien porque para todos los montajes lo usaré, de forma de que las plantas tengan ahí su fuente de nutrientes. Me ha sobrado un huevo, o sea, tenía yo 10 kilos, pues ala, funcionando. Venga, y ahora sí que sí, os voy a enseñar lo que viene siendo el Hardscape. Abrir los ojos, abrir la mente, porque os va a explotar la cabeza. Mirad, ¡boom! Ahí lo tenéis, en riguroso directo, Aquarius 4K. Mirad, no ha quedado nada mal, la verdad, me convence bastante. Ahora le toca el turno, obviamente, a las plantitas. Mirad, vamos a quitarle ahí algo de brillo para que se vea bien. Ahora le toca el turno a las plantitas, eso ya es un trabajo menos arduo, porque no creáis que para pegar las raíces, telita, telita para todas esas raíces que bajan, todos los detalles de las raíces, porque sí, la raíz ya era una muy buena base, pero convertirla en lo que es ahora ha costado mucho. Pero con ayuda de este pegamento, de verdad, o sea, este pegamento es Dios, Jesucristo, bajado del cielo, puesto en la tierra para pegar plantas, para pegar troncos, para pegar cualquier cosa. Es increíble. Y mirar todo lo que me ha sobrado, O sea, ha empezado el bote con este proyecto y así ha acabado. Es impresionante. Eso sí, las manos, poneros guantes cuando veáis hacer esto porque las tengo, que flipas, de pegamento. Y ya está, este es el Hardscape definitivo. Ahora os comento un poquito las plantas que vamos a poner, ¿vale? En este lado de aquí va a estar nuestro amigo, o quizás en ese lado, o quizás en la parte trasera y que salgan entre medias, no lo sé. Nuestro amigo el Lotus Red, muy bonito, que tenemos en el 240, pues ese se viene para acá. Por toda esa zona de ahí va a haber flamingo, Cryptocoryne flamingo, y una pequeña zona por aquí también en la que va a emerger la Cryptocoryne flamingo. Si nos acercamos, de hecho, ahí se ve cómo he dejado algo de sustrato para esa flamingo, y nada, por ahí emergerán dos zonas de flamingo. Luego, para las zonas traseras, todavía no sé qué plantas meter, ¿vale? Decidme vosotros si queréis en los comentarios qué plantas metemos para las traseras, aparte de ese Lotus Red, que va a colonizar probablemente toda la zona central o incluso esa zona de ahí. Y ya os iré leyendo y a ver qué vamos haciendo. Y ya está, este es el Hardscape, espero que os guste, a mí me gusta, es uno de los mejores Hardscape que he hecho, las cosas como son, que he hecho yo, obviamente, no es uno de los mejores Hardscape de España, ni de Europa, ni del mundo, pero es el mío y me gusta, poco a poco vamos avanzando en la buena dirección. Ahora os comento más cositas de este proyecto. Vamos al sump y os enseño cómo va a ir el tema, porque ver un acuario de agua dulce con sump, esto no se ve todos los días, entonces vamos a enseñarlo. Bueno, mirad, os comento cómo va el tema. Este es un sump de estos de acrílico que teníamos en el acuario marino y que nos va a servir perfectamente bien para acuario dulce. No le voy a poner peristáltica a este acuario ni más, pero si le tuviésemos que poner peristáltica, pues llevamos ahí las entradas, o sea que sería perfecto este zoom para el tema de un high. Por eso el tema de la pantalla y por eso probablemente este acuario acabe siendo un high con otro tipo de montaje, pero eso ya lo veremos
En un futuro, bomba de subida son, creo, si no me falla la memoria, unos 5.000 litros a la hora. A ver si lo vemos. 2.000 litros a la hora, que va a ir muy, muy, muy capada. La voy a tener al mínimo, obviamente, porque me sobran litros por hora por todos lados. Igual que capacidad filtrante, ¿vale? Son muchísimos litros, entonces me sobra. En la caída del acuario, ¿vale? Conforme el agua baje del acuario, va a caer aquí, que aquí se coloca un calcetín, ¿vale? Como el perlón, pues únicamente la filtración mecánica de este acuario va a ser con un calcetín. Estoy acostumbrado al tema del acuario marino, limpiarlo todas las semanas. El calcetín será exactamente igual. La comodidad de esto, vamos a tener agua cristalina porque el calcetín no deja pasar partículas ninguna, prácticamente. La comodidad de esto, que quitas esa tapa, sacas el calcetín, sustituyes por otro y el otro mientras lo limpias. Súper cómodo. En el caso de que se sature mucho, tendría ahí áreas de fuga, ¿vale? Para que no se nos líe y por ahí caería otra vez el agua dentro del summer, entonces no va a haber derrames. Autorrellenador, obviamente, para hacernos la vida más cómoda. Tendremos también un calentador, en este caso es un Aquamedic de titanio, los mejores calentadores que hay, controlado por un sensor de temperatura. Por cierto, esto hay que cambiarlo. Controlado por este sensor de temperatura, que este es chino, pero me está funcionando la mar de bien. Si queréis os dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Y luego, algo que yo creo que es, junto con el pegamento, el Jesucristo 2.0 de este acuario, es esta luz. Madre mía, esto sí que es Bocato di Cardenale. Con esto tenemos luz inalámbrica en todos nuestros armarietes de acuarios. Es súper barato, o sea, me he comprado 3. Ha faltado uno, igual os dejo si queréis el enlace por la descripción. Son recargables. Se pegan con cinta doble cara donde queráis y tenéis luz prácticamente, vamos, para aburrir. Así que genial, muy muy cómodo todo esto. Y ya está, básicamente la bajada por ahí que la podemos regular un poquito en caso de que queramos. Subida otra vez, súper cómodo todo. Esto del zoom es una maravilla. Todo esto irá petado hasta arriba de material filtrante biológico, ceras y poras, Matrix, le meteremos un poquito de todo, ¿vale? A mí me gusta la variedad y la tendremos aquí. Y ya está, así está el sump y ahora lo que me queda es llenar y plantar, pero eso lo vamos a ver en otro episodio. Vamos para arriba y vamos despidiendo esto, que yo creo que ya está bastante dicho todo. Y nada, la iluminación, obviamente, lo he dicho ya muchas veces, lo comentamos el día del unboxing, que os dejaré por aquí una tarjetita, es la Chihirons WRGB 2 Pro, ¿vale? El modelo más bestia, irá súper regulada, irá prácticamente al mínimo de potencia, pero tendremos pantalla para mucho tiempo y para muchos proyectos, porque si esto el día de mañana, en un año, en 2 años, decido convertirlo en un proyecto medium tech o high tech, con pantalla de máximos requerimientos, pues tendremos pantalla de sobra, pero eso es cosa de otro vídeo. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, en que os enseño todo tal cual es y tal cual pasa en mi vida, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós! Claro, y vosotros sois muy chulos porque llegáis, veis el vídeo y os vais. Pero aquí el nene se queda recogiendo todo esto. Todo. Porque es que no, mirad la mesa como la tengo, mirad. Es increíble. Venga, adiós.